A ver, vale. Vale, ya está grabando. Empezamos, ¿no? Sí, ya le voy a grabar. Ahí fue justo una persona y estamos. Vale. Pues igual soy mejor así, ¿no? Así soy bien, ¿no? Pues ya está. Bueno, pues estamos. Bueno, pues buenas a todos. Mucha gente os conozco porque ahora chaval todo el mundo para que venga. Entonces, no hace falta mucha presentación, pero bueno, los que no os conocéis, pues gracias por venir. La idea un poco de esto es montar un poco comunidad así de Python en Cantabria, Santander, compartir conocimiento, datos, que sí, pues comunidad open source, un poco lo que cada uno quiere aportar en el mundo del software. Y bueno, se llama PyData, pues mucho Python y datos, pero bueno, como que hay cabida un poco para todo, así que a ver en qué acaba. Entonces, bueno, ¿eh? Menos R, no veo más. Entonces, bueno, yo soy Javi, que estoy por ahí abajo. Este es el grupo en el que trabajo, es un grupo de investigación aquí en la uni. Se llama Grupo de Ingeniería Geográfica, Geomática y Oceanográfica de la Universidad de Cantabria. Somos todos estos, están Frisonia, que son profes, Miri, Bea, Laura y Jennifer, que son postdocs, que llevan ya un montón de años investigando. Y luego estamos así como el núcleo más juvenil, Jared, Tien, Capi, Pablo, que está en Singapur ahora, y yo, como predoc, se ha doctorado, un poco pues, programando más en el día a día. Yo intento aprender mucho la parte de software, de hardware, un poco ahí, pues eso, para el grupo intentar como aportar en ese sentido, porque bueno, grupo de investigación, pues lo principal es la ciencia, entonces intentamos ahí como también empujar mucho la parte tecnológica, y ahí estoy un poco yo intentando pues aportar lo que se pueda. Y bueno, obviamente estamos aquí. Para la gente que imagino que nadie no es de Santander, pero en caso de que haya alguien que no sea, pues está el campus, está el Puntal, está la ciudad. Vale, y estamos nosotros aquí, como en la parte vieja, al final del edificio viejo. Entonces, bueno, un poco la historia de pues, por qué va a haber un Payata Santander. Esto es un poco la jerarquía, os cuento un poquito qué es cada cosa y cómo nace y lo que hace, pero bueno, PyData, la comunidad esta de PyData es a nivel global, hay un montón de comunidades en todo el mundo. Luego está, en España está PyData Madrid, que es como digamos, la comunidad más fuerte de España, que está Miguel, que está por ahí, que es como el que lo organiza aquí en Madrid junto con más gente. Y luego, pues bueno, nos hemos animado desde el grupo a montar PyData Santander, a ver lo que dura, a ver si dura más de un día. Y, y a ver cuánta gente se anima y todo eso, bueno, podríamos saber. Entonces, ¿qué es PyData Global? Pues lo he dicho, una comunidad de Python, datos, comunidad open source, pues, donde la gente comparte conocimiento, hace pues, muchos eventos, conferencias y demás, para un poquito pues, impulsar toda la parte educativa del mundo del software, principalmente Python y datos. Entonces, esto está un poquito amparado por NumFocus, que igual a algunos suena, es como una organización gigante que nace en Estados Unidos y como que da soporte, bueno, aquí un poco se ve, da soporte tanto financiero como operacional, como legal a un montón de proyectos open source, pues tanto para que nazcan, como para que se mantengan, como para que pues, haya financiación, registren lo que generen, pues todo esto, ¿vale? Luego que todos haréis en algún paquete que desarrolléis open source solos, pues hay empresas como NumFocus que cuando el paquete de de forma como que lo apoyan. Ahí veréis un montón de librerías que os sonarán, o sea, está Prueba seguirá, les sepan todas, eso sonará la mayoría. Y hoy se hablará de alguna de estas. Entonces, bueno, pues esta empresa es la que está como por encima de PyData, que es como la parte más educacional dentro del Focus. ¿Qué más? Está PyData Madrid, que bueno, es una comunidad bastante fuerte, hacen 2 charlas al mes, o sea, cosa que no vamos a hacer aquí. La idea aquí es intentar hacer, pues, hoy es una única charla como de presentación de la comunidad y a ver cómo va. Y luego hacer otras 2 igual en junio, otras 2 en septiembre, otras 2 en diciembre, algo así. Hombre, si la gente se motiva mucho y la gente quiere exponer, pues haremos más. Pero ya es como estar poco a poco y que dure más que hacer un día y sube 5 charlas y luego ya que desaparezca. Pues bueno, a ver si hay suerte. Entonces, bueno, importante código de conducta. Obviamente, si alguien en algún momento está incómodo, que lo comunique. Y si alguien está incómodo y no quiere comunicar,
hay un código, bueno, aquí en el código de conducta, obviamente es no insultar, no gritar, algo todo sentido común. Si alguien se siente incómodo, hay un link aquí donde hay como un formulario que rellenéis. En caso de que alguien esté incómodo y no quiera decir en voz alta, obviamente, pues hay un formulario para rellenarlo. Más cosas. ¿Cómo nace esto? Pues bueno, es un poco relación larga junto con Miguel, más gente del grupo y demás, pero al final pues nos hemos animado a intentar movernos a Santander. Publicamos en LinkedIn, la verdad es que la gente, pues oye, se ha animado mucha gente, así que muchas gracias. Y pues esa es la idea, pues montar una comunidad de Python en Cantabria, que la gente charlas, que ya sabe hasta dónde llega. Yo hasta donde sé no hay nada de este estilo, sí que hay muchas empresas que hacen como cafés los viernes, invitan a gente, pero como que no es algo abierto en lo que la gente pueda exponer y colaborar. Entonces bueno, yo estoy buscando ahí en un poco Python Santander y salía pues vamos a Santander y cuando puse comunidad ponía vamos a Santander y falta comunidad, ¿no? En plan como comunidad de poca y vamos a Santander como que para ahí mucha parte de formación, de Python, de software, etcétera. Entonces si buscas ya Python Cantabria hay alguna cosa más, aparece esto de coders y todos son como intentos, bueno, intentos o no, eso, habrá unas que estén funcionando que yo no me entere, pero esto como intentos de montar cosas o una charla un viernes o cosas así como muy efímeras. Entonces, bueno, ojalá pues que podamos mantener esto y sabiendo pues que oye, cada 2 meses o así hay una charla, la gente puede poner el que quiera y pues, ir construyendo ahí cosillas. A ver si se consigue. Y bueno, si buscas eventos ya sale GIF, lo cual quiere decir que no hay mucho, porque si ya sale el nuestro y lleva un mes, pues raro, ¿no? Que haya algo más que lleve mucho tiempo en Google ahí funcionando. Entonces, creo que no. Bueno, partners no hay nadie. Entonces, bueno, pues todos los que, yo qué sé, pues queráis aportar. También hosteando eventos. Aquí en la Uni, por ejemplo, tengo la suerte que hay un montón de charlas, o sea, un montón de charlas, un montón de aulas y no cuesta reservar el aula. Entonces, siempre va a haber disponibilidad, si no es de esta, de otras aulas, para hacer los eventos. Está muy guay. Pero yo qué sé, si esto llega a una empresa y quiere, pues oye, hostear en su sede un evento o lo que fuese, pues perfecto. Pero poner charlas pagar unas cervezas, una comida después, pues lo que sea, pues oye, a tope con eso. After work, hemos pillado ahí un par de paquetes de Mau, luego puedo bajar a la cafetería y beberlas, el que quiera, así que bueno, el que se quiera quedar, perfecto, hay para todos, no muchas, pero hay para todos. Y bueno, estoy decir que la mayoría, aparte de Payat, hay un montón de comunidades, mucha gente hace streaming, bueno, es una plataforma chula. Y luego se avisan de los eventos que vaya a haber y demás. Es una especie de meetup, pero es uno más nuevo y usamos este porque Payat Madrid usa este y hemos usado este. Y ya está. Ahora va a hablar Antonio, que está ahí sentado, pues comenta él, pero bueno, nos estudiamos juntos la carrera, nos cuenta un poco de información y demás, pero bueno, va a una charla yo creo muy chula. Para la gente del mundillo clima, oceanografía y así, igual más chula, para la gente igual más ajena, yo creo que cosas muy útiles en la parte de los datos, pero bueno, igual estáis un poquito más ajenos. Obviamente preguntad lo que queráis durante la charla con cuidado, ¿no? Se puede. Y luego al final habrá preguntas ahí para que se pues ya haya más debate o lo que sea. Así que nada, venga Antonio. Y claro, de ponerte en la cámara no lo has hecho. O sea, lo he puesto, pero ya, es que no sé, ponte si quieres, lo que tú quieras. ¿Me pongo por aquí para que se me vea o da Ponte si igual? quieres, lo que tú veas. A ver, la cámara que bueno, la puse pues por poner cámara, Vale, vale, pero lo vale. ves. Entonces si quieres ahí luego sales, no pasa nada. Grabar está grabando, así que, vale, toma. Va a Vale, pasar, está en derecho, izquierdo y el toma. puntero está en medio. Vale, espera que bueno, puedo echar esto para adelante y incluso se me oye más. Está un poco, está chungo. Ahí está, yo creo que ahí se me oye bien, ¿no? Vale. Bueno, yo soy Antonio, compañero de Javi en la universidad, en la carrera de física, en el máster. Y bueno, pues siempre que me ofrece venir a estas cosillas, pues encantado de echar un cable. No sé cuánta gente hay aquí que se dedique al mundo de clima, meteorología, oceanografía, que sepa sobre ese tema. Si queréis levantar la mano. Vale, sí, bastante gente. Para los que no, bueno, voy a intentar hacerlo lo más ameno posible, pero sí que es verdad que son conceptos que se utilizan mucho en ese campo y que si no estás metido en ese campo, pues te puede costar pillar.
Nada, primero una presentación por explicaros más o menos lo que os he dicho, graduado en física y con un máster en ciencia de datos. Llevo 6 años trabajando en una empresa de aquí de Cantabria como desarrollador de software y os voy a comentar un poco el stack tecnológico que solemos utilizar en Predictia, en esta empresa, tanto para, pues eso, desde el procesamiento del dato hasta técnicas de inteligencia artificial, entrenamiento de modelos, inferencia, y luego el cómo gestionar todos los outputs de estos modelos y cómo hacemos uso de ellos luego para ponerlos en producción. Un poco eso, en tema de datos utilizamos librerías estándar de meteorología y clima como pueden ser XArray y Dask, aunque Dask no es específicamente de clima, se puede utilizar también con Pandas, que es así que muchos lo conoceréis. Y bueno, básicamente se utiliza para hacer carga de datos lazy, es decir, sin tener que cargar los datos en memoria y no tener que tener problemas de infraestructura y no necesitar, pues para hacer pruebas pequeñas, pues infraestructura de HPC. Luego, para los formatos de datos utilizamos NetCDF, HDF5 y ZAR. Y bueno, luego para las técnicas de inteligencia artificial llevamos más pues a TensorFlow, Keras, lo empezamos a utilizar hace unos cuantos años, pero bueno, ahora nos hemos movido a PyTorch, que bueno, es hacia donde se está moviendo toda la comunidad. Se están dejando un poco de lado TensorFlow, que se quedó ahí con Google, lo dejaron un poco olvidado y todo el mundo está moviendo a PyTorch, que es un lenguaje, o sea, tiene un lenguaje como mucho más sencillo de entender si vienes de Python puro. Para gente que no venga de Python, igual es más complicado, pero si estás metido en el mundo de Python, pues PyTorch ahora mismo es el buque insignia, por así decirlo, de técnicas de IA y demás. Y luego para poner en producción los modelos que entrenamos con PyTorch, utilizamos pues, MLflow para gestión de entrenamientos. Es una herramienta que se utiliza para lanzar entrenamientos con diferentes parametrizaciones y luego ser capaz de tener en una interfaz de usuario, ser capaz de pues eso, observar cuáles son las métricas de error de cada uno de los entrenamientos y de las parametrizaciones y seguir un poco mejor y de manera más sencilla los entrenamientos que no tener 400 carpetas con modelo 1, modelo 2, modelo 3, modelo 4 y Hugging Face para el tema de almacenamiento de los modelos, de los pesos, ponerlos en producción, hacerlos disponibles para ponerlos en open source y demás. Y bueno, la empresa para la que trabajo es Predictia, que es una spin-off de la Universidad de Cantabria. O sea que hemos salido de aquí. Pues tenemos experiencia de 2008 bueno, trabajando con datos de climáticos, meteorología y salud. Y bueno, desarrollamos sobre todo para instituciones públicas y también empresas privadas. Y también tenemos mucho investigación y desarrollo en proyectos de Horizonte Europa. Bueno, primero de todo, pues por explicar un poco la diferencia entre meteorología y clima, que es un concepto que muchas veces no se tiene claro, que, bueno, por poner una analogía con el campo de la psicología, la meteorología o el tiempo es tu estado de ánimo actual. Yo puedo estar ahora mismo súper feliz, pero el clima es tu personalidad. Si yo soy una persona, pues, que va como un alma en pena por el mundo, pues yo justamente estoy en este momento feliz. El tiempo no tiene nada que ver con el clima, o la meteorología no tiene nada que ver con el clima. Por ponerse un poco los diferentes tipos de predicción que hay, el primero sería de manera retrospectiva predecir el pasado, es decir, modelizar eventos meteorológicos que ya ocurrieron para entender patrones espaciales y temporales desde, pues hay reanálisis desde 1940 hasta la actualidad o desde 1900 hasta la actualidad. Y bueno, como es un concepto súper interesante y súper importante que se está utilizando ahora en el mundo de la inteligencia artificial, pues os voy a poner un vídeo, nada corto, de unos 2 minutos o algo por el estilo, sobre lo que es un reanálisis, que es lo que se utiliza hoy en día para entrenar modelos de inteligencia artificial, modelos de predicción del tiempo y vamos, lo está utilizando prácticamente todo el mundo. Si inicia solo.
es un puzzle. Un segundo. Ahí Hacer mi está. aportación. Nada, entonces, básicamente lo que tenemos es un puzzle que está incompleto y con modelos numéricos lo que vamos a hacer es rellenar el puzzle. Eso es un reanálisis. Y bueno, el más conocido es el A5, que tiene 25 kilómetros de resolución. Nos tenemos que imaginar la Tierra como un cuadrado o como una rejilla de parches de 25 kilómetros por 25 kilómetros. Y ese sería el A5, que bueno, en total pues puede ser varios terabytes de información. Luego, si nos vamos al futuro, tenemos las predicciones de futuro, vamos, presente o futuro cercano, que pueden ser las próximas 72 horas, la próxima semana, que es la predicción que nos da la aplicación del móvil cuando preguntamos cuál va a ser el tiempo de Santander. Luego nos podemos ir al futuro a medio plazo, como son las predicciones estacionales y subestacionales, 2-3 semanas, un mes, 6 meses. Y luego tenemos las proyecciones climáticas, que son simulaciones basadas en escenarios de cambio climático, teniendo en cuenta los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero y demás. Y nada, pues a partir de aquí ya os voy a hablar un poco de dos cosillas que van a ser datos y IA, o sea, datos e inteligencia artificial. Primero os voy a hablar un poco sobre los datos que se suelen utilizar en el campo este de meteorología y clima, eh, hacia dónde se está moviendo. Digamos que en estos últimos meses, sobre todo este último año, hay un movimiento más hacia utilizar datos que estén optimizados para la nube, más que los datos rudimentarios que se suelen utilizar, que están pues, optimizados para ser leídos rápidamente en disco. Y luego vamos con la inteligencia artificial, que, bueno, ahí os voy a hablar un poco sobre cómo se están entrenando los modelos hoy en día, sobre todo para predicción numérica a corto plazo, cómo ha evolucionado en los últimos años, sobre todo en estos 2 últimos años, que ha sido pues, un crecimiento exponencial. Y os voy a intentar dar un ejemplo de lo que hacemos en Predictia pues, con este tipo de emuladores o predictores. Vale, pues los datos. Los datos en clima son muy especiales porque no son tablas, no podemos poner unos datos en el que tienes tantísimas dimensiones como latitud, longitud, tiempo, la altura, el número de variables. Esto al final multiplica la información un montón. Hoy estaba haciendo cálculos de cuánto sería era 5 para una tabla Excel y bueno, poniendo una única variable con todos los niveles de presión salían como unos 50 millones o cerca de 50 millones de filas. Entonces, pues ese tipo de datos no se puede utilizar en clima, por lo que tenemos que utilizar otro tipo de datos que permita almacenar información como en ese cubo que vemos ahí. Los formatos de datos que se utilizan actualmente, o al menos que se han estado utilizando durante los últimos años, son GRIP, que bueno, tiene limitaciones porque tiene una lectura muy compleja, es muy especializado, ya que solamente tiene un header con el nombre de las variables, las coordenadas y demás, pero luego todo es binario y no tiene absolutamente nada de metadato ni nada por el estilo. O sea, es muy difícil de leer e interpretar si no tienes las herramientas. O sea, que necesitas estar muy especializado para poder leer ese tipo de ficheros. Y luego está NCDF4, que básicamente es un fichero HDF5 que en lo que está especializado es en el tema del metadato. Es decir, está muy especializado para la gente que trabaja en el campo de la meteorología y el clima, para tener el metadato bien establecido, con sus coordenadas, latitud, longitud, tiempo, y poder hacer lecturas fáciles, pero siempre está configurado como archivos monolíticos, es decir, solamente tienes un fichero y tienes que leer de ese fichero, o bueno, numerosos ficheros si lo quieres dividir en el tiempo, demás, pero me refiero, el metadato del fichero está únicamente asociado a un único fichero, que eso lo vamos a ver aquí. Entonces, esto tiene unas limitaciones, el formato NCDF y HDF5, que es el que más se utiliza, que primero es tiene un cuello botella en la distribución del dato. Imaginemos que yo quiero pasar, tengo un conjunto de NCDFs o de este tipo de ficheros que quiero pasárselos a Javi. Pues para pasárselos a Javi lo que tendría que hacer es poner los ficheros en algún S3 o en algún sitio donde pueda él darle al botón de descargar y descargarse toda la información. Estos ficheros no están optimizados para
para el uso en la nube. ¿Por qué? Porque bueno, estos ficheros están divididos de esta manera, tienen un superbloque que básicamente lo que hace es tener la información más importante del fichero, como puede ser qué metadatos hay, cómo inicializar el fichero, cuántas filas hay de datos, algo de ese estilo, es el superblock. Y luego tiene intercalados patrones de metadato y dato. ¿Cuál es el problema aquí? Que tenga intercalados metadatos y datos, que vas a tener que hacer muchas peticiones. Esto está muy bien pensado para uso en local, porque tú vas a coger y leer únicamente los ficheros de 4 kilobytes de metadato y vas a decir, vale, aquí no está el dato que quiero. Pasas a los siguientes ficheros de metadato. Vas leyendo los ficheros de 4 kilobytes rápidamente en local y dices, aquí no está mi metadato. Así, pasando por todos los chunks de datos que tienes hasta que llegas al que necesitas. Sin embargo, en entornos cloud, digamos que premia el hacer menos peticiones. Si tienes que hacer una petición por cada ficherito de 4 kilobytes de metadato, estás haciendo para llegar hasta el 15º chunk, por poneros un ejemplo, cientos y cientos de peticiones, haciendo que la latencia disminuya y el servicio cloud se vea empobrecido. Por eso si estamos pensando en movernos hacia un formato cloud del dato de este campo, hay que olvidarse tanto del NetCDF o del GRIF como esos ficheros tradicionales. Y bueno, ahora mismo estamos en un contexto perfecto para esto, porque digamos que tenemos la nube, que está más desarrollada que nunca. Tenemos, pues, bueno, mucha gente de aquí es de la universidad, o sea, sabéis que estamos en un entorno de ciencia abierta en el que tenemos la necesidad de mover datos de unos a otros. ¿Cuántas veces os habrá pasado que le decís a otra persona del grupo, oye, necesito este dato, ¿dónde lo tienes? Tal. Y al final estás duplicando el dato, descargándotelo en tu PC en local, o sea que estás haciendo las cosas, pues, por así decirlo, muy mal. Y luego también, pues eso, la IA ayuda a ello. Necesitamos más datos para entrenar modelos y distribuirlos de esa forma, de tener que tener los datos duplicados, tú en tu ordenador y yo en mi ordenador, no es la mejor manera. Por eso estamos moviéndonos hacia un nuevo paradigma, que es lo que se conoce como ARCO. ¿Qué quiere decir esto? Analysis Ready, Cloud Optimized. Lo que viene a decir es, vamos a olvidarnos de descargar los datos. Yo no voy a tener que descargarme el dato del CDS o de cualquier plataforma donde estén disponibles, sino que simplemente voy a consultar. Voy a hacer consultas pequeñas, pues oye, me interesa el dato en España del 1 de enero de 2005 al 6 de enero de 2005. 6 días. Pues aquí no vas a tener que descargarte un ECF enorme solamente para atender a ese pequeño periodo de tiempo. Vas a poder hacer consultas pequeñas porque los datos están optimizados para ello. Lo que nos referimos con Analysis Ready es que los datos se entregan en un formato que puede ser utilizado directamente, es decir, todo el preprocesado que normalmente se hace ya ha sido por el distribuidor de los datos, y con Cloud Optimized nos referimos a que los datos se almacenan en formatos modernos, que os voy a explicar ahora, y permiten un acceso eficiente y escalable en entornos de cloud, como puede ser un S3 Storage, el Cloud Computing de Google o cualquier plataforma disponible. Sí, aquí me meto un poco más en detalle sobre el Analysis Ready en nuestro campo y sobre el Cloud Optimized en nuestro campo. Analysis Ready en nuestro campo significaría básicamente que si yo voy a poner en un S3 unos datos que yo tengo disponibles y quiero que alguna persona de mi grupo utilice, lo que voy a hacer es hacerles ya un procesado para que todas esas personas que luego van a utilizar los datos no tengan que hacer absolutamente nada, sino que ya puedan analizarlos pues, para sus fechas, para su escala espacial, para cualquier cosa. Entonces, para eso lo que hacemos es ponerlo todo en un mismo grid, reducir la precisión numérica para que esos datos ocupen menos y la transferencia se haga mucho más rápido. Y luego también el tema de la compresión, que ayuda a tener estos datos comprimidos para que el sistema del S3 sea mucho más óptimo. Luego también pues, se pueden utilizar los metadatos. En la parte de formato común se pueden utilizar los metadatos de esos ficheros pues, para añadir información como qué tipo de estandarización se ha utilizado, si utilizas algún tipo de estandarización en el entrenamiento de tus modelos de IA, si hay NANS o no,
pues toda la información que consideres de interés. Y luego, Cloud Optimized. ¿A qué nos referimos? A que se puede hacer una lectura tanto parcial como paralelizable, es decir, que tú puedas pedir un trozo de dato y puedas pedir varios trozos de datos al mismo tiempo. Que el metadato sea único. Esto es lo que hemos comentado antes, que el problema de los NetCDFs y de HDF5 es que tiene los metadatos intercalados, tiene mucho metadato e intercalado entre el dato. Entonces, necesitamos un único fichero de metadato. Luego, los datos están troceados a través de ficheros, es decir, no tenemos, se está moviendo hacia una estructura de directorios. No tenemos un único fichero en NetCDF, sino que tenemos múltiples arrays. O sea, quiero múltiples ficheros, cada uno con un array de datos. Luego, que este dato sea accesible por HTTP, que esto lo puedes hacer en cualquier sistema S3, y que la lectura sea lazy, que también nos lo permite cualquier tipo de sistema S3 de hoy en día. Y bueno, sobre todo con librerías como ZAR, XArray y Dask, esto se puede hacer sin ningún problema. ¿Cómo conseguimos esto? ¿Cómo pasamos a un formato Arco? Bueno, pues básicamente lo que hacemos es coger nuestro FTP o cualquier sistema de ficheros que tengamos disponible y le pasamos un script de procesado nuestro que permita tener los datos en ese principio arco que hemos dicho. Una vez tengamos los datos procesados, lo que vamos a hacer es subirlo a un bucket de la nube, que puedes aquí utilizar cualquier plataforma de tu interés. Hay pues decenas de ellas. Y luego una cosa que no voy a hablar hoy, pero que es bastante interesante también, el tema del catálogo. Ofrecer los datos al usuario pues, a través de un catálogo, una interfaz web donde puedas acceder al dato y ver qué hay en cada sitio. Esto ahora mismo se está haciendo con Intake. Eso es el catálogo que se está utilizando más o menos por defecto. Y bueno, los formatos, os he dicho que estamos moviéndonos hacia este formato de datos y todavía no he hablado de qué dos formatos o qué formato es hacia el que nos estamos moviendo. Bueno, nos estamos moviendo hacia ZAR. ZAR es el formato ahora mismo que está utilizando y moviendo grandes empresas como el ISINWF o el Servicio de Cambio Climático de Copernicus. Se está moviendo hacia y también en Destination Earth, se está moviendo hacia esta iniciativa y bueno, habría dos formas de hacerlo. En este caso, os voy a explicar tanto lo que viene a ser un virtual ZAR como el ZAR en sí. Bueno, aquí tenemos dos librerías que son Kerchunk y IceChunk, que lo que viene a hacer es, con tus ficheros en NetCDF o con tus ficheros almacenados en tu sistema local que tienes desde hace tiempo, no hace falta generar un ZAR y tener la información duplicada. Es decir, no tengo que tener los NetCDFs por un lado o mis ficheros por un lado y luego duplicar la información en otro fichero que esté en formato ZAR. Eso no hace falta. Lo que vamos a hacer es generar un JSON que luego pueda ser leído por estas dos librerías, Kerchunk que está en Python y IceChunk que está en Rust. Y lo que va a hacer es generar como un sistema de almacenamiento virtual que lo que hace es operaciones similares a lo que haría un ZAR en sí. Es menos eficiente, pero bueno, no es tan menos eficiente porque IceChunk sí que es menos eficiente Kerchunk que ZAR, pero IceChunk está escrito en ZAR y bueno, por cómo está escrito en Rust, perdón, y bueno, pues por cómo funciona Rust por detrás en vez de Python, hay ahí también diferencias en tiempos, que va bastante rápido. Y luego está ZAR, que es un estándar que está creciendo desde el 2016 y que, bueno, vendría a ser lo mismo. Tenemos, ahora en vez de tener, no le he puesto nada de diapositiva, vale. Pues ahora en vez de tener un fichero NCDF o un fichero el que sea, lo que vamos a tener es un directorio con un fichero attributes, un fichero metadata, un único fichero, como os he explicado antes, y luego, pues cientos, miles, decenas de miles arrays de datos. Y lo que va a hacer el attributes y el metadata es decir, vale, pues el bloque 0.01 se identifica con esta latitud, esta longitud, este tiempo, este nivel de presión. Entonces, tienes toda la información en el attributes y en el metadata
y los datos en ficheros chunkeados. No tienes el NCDF chunkeado virtualmente, que es lo que tenías antes, como se veía en la figura de chunk metadata, chunk metadata, chunk metadata, sino que ahora tienes un único fichero de metadato y muchos chunks de información en arrays. Y bueno, yo creo que es bastante interesante aquí hablar un poco de lo que me refiero con el chunking, que bueno, básicamente es eso, dividir los ficheros, un fichero NCDF o el que tengas, en trozos. No hay una solución única porque depende totalmente del problema que quieras resolventar. Por ejemplo, aquí os pongo 3 ejemplos de chunking diferentes. Imaginaros que tenemos un dataset con X, Y o latitud y longitud y el tiempo. Y aquí vamos a tener 3 opciones. Vamos a chunkear únicamente por el tiempo, que es la de... Vale, la de elección de datos, vamos en el orden. Vamos a chunkear únicamente por espacio, es decir, vamos a tener todo el espacio en un único chunk y luego los tiempos en otra dimensión. Esto es especialmente interesante para mapas. Digamos que yo quiero enseñar el mapa de todo mi espacio temporal el día 13 de enero. Pues esto lo que va a hacer es a preguntar al metadato cuál es ese chunk y va a ir directamente al que se corresponde con el 13 de enero y ya va a tener todo el dato en el espacio disponible. Luego también puedes chunkear por tiempo, que es lo que hace el segundo, que lo que hace es para cada uno de los XY cojo todos los tiempos. Esto es especialmente interesante para series temporales. Imagínate que yo quiero la serie temporal de Santander desde 1940 hasta el 2025, de dato horario. Pues esto lo que te permite es, puedes ir con el fichero metadata y de los atributos únicamente a ese fichero de información que está disponible en tu directorio. Y luego hay formatos híbridos, que es el que os voy a enseñar en el siguiente ejemplo, que básicamente lo que hace es chanqueo por espacio-tiempo y pues lo más óptimo para gente que quiere hacer análisis un poco más grande, tanto de escalas temporales como pues, de regiones grandes como puede ser Europa, España o bueno, regiones más grandes que únicamente Santander o que únicamente un punto. Esta es una diapositiva en la que os iba a explicar pues, un poco los tiempos de lectura, pero bueno, yo creo que lo que os comentaba era que Ice Chunk, el zar virtual este que os comentaba, por estar en Rust, va en torno a 10 veces más rápido que únicamente zar con la librería estándar de Python de lectura de datos de S3, que es S3FS. Y bueno, especialmente esa librería, S3FS, presenta problemas en el régimen en el que tengas muchos ficheros pequeños, que es una cosa que os comentaba también aquí, que... ¿Esto tiene puntero? Sí. Que os lo comentaba que hay que tener un equilibrio en el tamaño del chunk. No podemos tener ni muchísimos chunks de tamaño muy pequeño, ni un único chunk de tamaño muy grande. Hay que buscar un equilibrio en el tamaño de los chunks para que esto sea óptimo en la nube. Y bueno, aquí hay un ejemplo de lectura. Un ejemplo de lectura bastante sencillito. A ver, me pongo por aquí para verlo yo también. Nada, aquí, vale, no se ve muy bien, ¿eh? Pero bueno, básicamente lo que hago es, los que hayáis utilizado la librería de Xarray, hago Xarray Open Dataset. Así de peor. Sí. Déjalo como estaba, déjalo como estaba. Sí, ahí. Hago Xarray Open Dataset a un enlace donde está disponible ese zar. Esto está disponible en el contexto de Destination Earth. Y bueno, básicamente lo que hago es renombrar un par de dimensiones y quitar un par de variables que me sobraban para el ejemplo. Y vemos aquí que hay 754.662 tiempos. Es decir, es dato horario desde 1900, si puedes bajar un poco, desde 1940, creo recordar. Sí, 1940 hasta el 31 de enero de 2026. Lo interesante aquí es que hay 404 terabytes de información. Tú estás aquí viendo 404 terabytes de información sin haber hecho nada. O sea, tú aquí no tienes, yo estoy aquí haciéndolo desde mi ordenador, no he cargado absolutamente nada en memoria. Esto simplemente lo que ha hecho es leer el zar metadata o el zar attributes que está dentro del directorio
de Sezar, pero todavía no he leído absolutamente ninguno de los pequeños chunks, como hemos dicho, que hay dentro de ese directorio. Y aquí se ve el tamaño de los chunks. El tamaño de los chunks es 4320 en la dimensión del tiempo, 64 en la dimensión latitud y 64 en la dimensión de longitud. Es decir, que tú como mínimo vas a cargar información por ese tamaño. Si quieres más, vas a cargar más. Si quieres menos, vas a tener que cargar eso. O sea, si yo quiero un dato que vaya a ser pues desde las 00 del 1 de enero de 1940 hasta 200 tiempos más adelante, yo voy a tener que cargar igualmente los 4320 tiempos. Por eso, esto, lo que digo, no hay una solución perfecta, hay que pensar cómo hacerlo para tu problema y bueno, es súper potente y a la vez tiene un trabajo detrás muy grande. A ver si puedes hacerlo otra vez en presentación. Pues no. Sí, por hacer. Pues eso, y más o menos lo que decía aquí era que eso, que estamos viendo 404 terabytes disponibles en formato ZAR, siguiendo los principios ARCO, y que bueno, esto, pues, para mí es asombroso. O sea, poder ver 400 teras de datos sin yo haber hecho absolutamente nada, con solamente una línea de Python, me parece bastante increíble, digamos. Y bueno, con eso estaría toda la parte de datos. No sé si queréis comentar algo o tenéis alguna duda. Y vamos, sí. Entiendo que este formato del ZAR, si lo usase local también, ¿verdad? También, claro, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, es más, desde el centro europeo, en el centro europeo, con los modelos de inteligencia artificial que están entrenando ellos, han decidido pasar todo era Five, o sea, todo su reanálisis directamente a ZAR. Lo han pasado a ZAR porque para hacer carga o sea, digamos, cuando tú vas a hacer la carga de datos en tu data loader para un modelo de inteligencia artificial, lo que vas a hacer es poner un soufflé, es decir, vas a ir cargando muestras aleatorias en el tiempo de tu reanálisis y lo que hacen es chunkear por tiempo al máximo, es decir, un único tiempo, todo el espacio, y van cargando esos chunks, pues imagínate que quieren el 1 de enero de 1940, pues lo cargan automático. Quieren el siguiente en el soufflé, sale el 8 de octubre de 1962, pues lo cargan en prácticamente instantáneo, vamos, es prácticamente instantáneo. No es como leer un CDF y luego sobre todo también el tema de la memoria. No tienes que consumir tanta memoria. Si yo quisiera cargar desde el dato de 1940 y el dato de 1962, probablemente tendría que cargar todo ese intervalo de tiempo o chunks mucho más grandes si tuviera formatos en CDF, GRIB o de ese estilo. En cambio, en este caso, únicamente tengo que cargar el chunk específico que estamos considerando, digamos. Claro, para esos principios ARCO, el que sea el análisis ready, ¿cuál es el punto de equilibrio a partir del cual es, bueno, bájate el dataset entero? Porque el tipo de análisis que tú quieres hacer no te lo agiliza. O sea, yo creo que pones unos ejemplos de solo mis 5 fechas, tal, pero si quiero hacer un análisis del clima y cómo afecta el clima a momentos de alto orden, no sé qué variable y tal, y ahí entiendo que hay un punto a partir del cual es para bájate los datos, porque si no, te vas a comer un ancho de banda brutal. ¿No? Sí, sí, sí. A ver, aquí hay dos diferencias entre, o sea, lo que consideramos ARCO, que es Analysis Ready, y luego hay otro tipo de cosas que se llaman IA Ready Data. IA Ready Data sería lo que he comentado yo ahora de los modelos de inteligencia artificial, chanquear al máximo por el tiempo y voy a coger muestras súper independientes en toda la gama o en toda la gama, sí, o en todo el espectro de muestras que tengo disponibles dentro de mis datos. Y luego estaría el análisis ready. El análisis ready depende mucho de la tarea que tú quieras hacer. En cuanto a cuándo esto ¿se puede utilizar esto? Yo diría que siempre. Siempre porque no vas a tener que descargar todos los datos. Siempre puedes hacer, bueno, depende del estudio que quieras hacer. Si quieres hacer un estudio de extremos, seguramente puedes hacer estudios año a año, 10 años a 10 años, no te vas a tener que descargar todo. O siempre se puede chancar en el espacio, es decir, hacer el estudio que quieres hacer primero en unas determinadas latitudes, luego moverte a otras latitudes. No se me ocurre ningún estudio en el que quieras hacer un estudio de todo el globo o de cómo afecta todo el globo en todo el tiempo. Sí que puede ser, ¿eh? Que estés buscando relaciones entre, pues eso, con el niño y demás. Sí que puedes tener relaciones mucho más grandes en el espacio. Pero bueno, que yo creo que es siempre súper útil, ya más que nada por el hecho de no tener que descargar todos los datos en tu local y sobre todo para el tema de distribuir datos.
No sé si hay alguno más. Nada, pasamos a la IA. Yo te puedo hacer una consulta en cuanto al dato. Tengo acostumbrado a trabajar con SAP para analítica. Me parece que es un formato estupendo porque no solo te paraliza la lectura, sino también la escritura, lo cual es muy importante. Pero Sí, que estamos hablando solo de lectura, pero también esto, en tema escritura, está muy optimizado para el tema de escribir datos en el S3, también escribir datos en local. O sea, me he centrado mucho en la lectura, pero también, porque para mí es una de las cosas más interesantes, pero sí que es verdad que también en la escritura. si en vuestro caso no tenéis la necesidad tanto de la parte de visualización, más allá de un cuaderno de Jupyter, porque bueno, hay limitaciones al formato en este sentido, ¿no? El ecosistema no está en el punto, digamos que para muchas cosas te sigue funcionando Sí. mejor un Cloud Optimized Clip que un SAP. ¿Cómo estáis resolviendo esto cuando tenéis que mantener dos formatos para el mismo dataset? No sé Sí. si es el momento de preguntarlo. No, no, sí, o sea, vamos, si al resto no le importa, o si no lo hablamos más tarde, ¿eh? Pero yo no soy de la parte de frontend, sí que en Predict tenemos un equipo muy fuerte de frontend que hacemos pues, visores muy chulos que no he puesto ninguno, pero hacemos visores muy chulos, la verdad, que bueno, si queréis os los podré incluso enseñar alguno. ¿Busca de IPCC? Si quieres busca ahí el Atlas del PCC. Busca C3S Atlas IPCC. ¿Cómo? C3S Atlas IPCC. Y de momento sí que estábamos utilizando NFFs, pero al menos lo que voy oyendo de mis compañeros y demás, sí que estamos intentando movernos al tema de usar ZAR y al menos en este campo hay un par de empresas que son Development Seed y Edmover que están poniendo muchas cosas en open source y demás y que están ayudando mucho a la comunidad a movernos hacia este formato. Bueno, eso sería un ejemplo de los visores que solemos hacer. Las Teslas las tenéis que renderizar en el lado del servidor con un servicio tipo Detailer o algo así. Eso es, sí, sí. Sí, no sé, bueno, algo de JavaScript, el D3JS creo que se utiliza en algún momento, para el tema de las series temporales sobre todo. Ya te digo que no soy especialista, ¿eh? O sea, que esto lo hacen otra gente en la empresa. Sí, ahora por esto que a lo mejor también un uso más básico de cargar en QGIS, creo que al menos con el built-in no puedes cargar usar en QGIS y visualizar, ¿no? No, ahora estamos utilizando GEDAL. O sea, yo creo que estamos utilizando GEDAL para el tema de procesamiento de los datos, para hacer la interpolación y demás a un formato común con los CDOs. Y luego la lectura del ZAR no tengo muy claro cómo lo están haciendo. El formato que hoy por hoy, al menos, el frente de analítica lo tiene como bastante avanzado. El frente de visualización sigue siendo un capítulo abierto que yo confío en que mejorará, pero... Sí, o sea, yo creo que ahora mismo hay un par de empresas ahí en Estados Unidos muy potentes que están moviéndolo mucho y creo que, bueno, eso había entendido a los compañeros de la empresa que se estaban intentando mover Gracias. hacia ese campo. Ya. ¿Sigo por aquí o qué? ¿Alguna dudilla más o paso ya a lo siguiente? Venga, más. ¿Cuánto voy? Son y 20, o sea que bien. Esto me lo ventilo rápido, ¿eh? Nada, un poco por meternos en la predicción numérica y cómo ha ido evolucionando con el uso de la inteligencia artificial. No voy a meterme en detalle en modelos de inteligencia artificial que se estén utilizando hoy en día, simplemente voy a hacer un poco el resumen de cómo ha ido evolucionando y luego hablaros un poco sobre, creo que también el caso de estudio este del emulador climático que tenemos en Predictive. Nada, no me voy a meter en esto porque yo tampoco soy un súper experto ni he estudiado física, pero vamos, que esto me viene un poco de lejos ahora mismo, ¿eh? Porque esto lo estudié hace ya bastantes años y tampoco era una cosa que me llamara muchísimo la atención. Eso, la dinámica de la atmósfera es un sistema de 7 ecuaciones, 7 incógnitas, derivadas parciales, no tiene solución exacta, ahora mismo se solventa con aproximaciones. Y bueno, hay modelos numéricos que se encargan de buscar, bueno, de sacar una estimación del tiempo a través de estas ecuaciones integrales parciales.
Bueno, esto como todo, la revolución de la IA ha sido también por la revolución de la infraestructura. No podría haber una revolución de la IA como la que está viendo. Bueno, nos tengo que hablar de OpenAI y de todas estas plataformas de LLMs, agentes y demás que nos van a quitar el trabajo. Pero bueno, eso que es todo gracias a la cantidad de dinero que se ha gastado en infraestructura. Sí que es verdad que la revolución de las predicciones meteorológicas ha sido como muy silenciosa. Durante los años se han ido haciendo pasos muy pequeñitos, mejoras muy pequeñitas, pero bueno, siempre se decía que... bueno, vale, pues igual ahí me ha saltado otra diapositiva también. Pero siempre se decía que, bueno, que este era un problema muy difícil de solventar y que, bueno, que no iba a haber un algoritmo capaz de mejorar lo que un modelo numérico ya hacía. Y luego hay una revolución no tan silenciosa, que es la revolución de la IA, que, bueno, todos lo conocemos ahora mismo. No parece que haya un límite y no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Entonces, se me ha ocurrido pensar, pues, oye, ¿dónde podemos aplicar la inteligencia artificial, machine learning convencional, deep learning, en la predicción meteorológica? Bueno, aquí considero que puede haber dos etapas principales. La predicción meteorológica básicamente es coger observaciones, generar por asimilación datos como puede ser el reanálisis que os he enseñado antes. El reanálisis se utiliza como condiciones iniciales para que los modelos numéricos hagan sus predicciones, todas las ecuaciones que tengan que hacer y hagan la predicción numérica, y luego haya un postprocesado o una calibración con las observaciones que teníamos al principio de esos modelos, de esos resultados de la predicción numérica. Y una vez postprocesado, pues tenemos un resultado final. Entonces, pues bueno, se me ocurren dos sitios principalmente donde se pueden aplicar, que es tanto en el postprocesado como en la predicción numérica. En el postprocesado, esto se ha hecho bueno, pues desde años atrás. Búsqueda de análogos, ajustes dinámicos con filtros de Kalman, regresiones de Lasso. Pues eso, tienes una predicción en Santander de X, tienes unas observaciones de Y, pues intentas corregir el X para que se parezca lo máximo posible al Y. También con redes neuronales en los últimos años, pero bueno, esto se ha hecho durante años. Pero bueno, eso. El campo donde no estaba tan claro que se pudiera hacer era el campo de la predicción numérica. Es decir, digamos que los científicos estaban obsesionados con que sus sistemas de ecuaciones y modelos numéricos no iban a poder ser resueltos por un modelo de inteligencia artificial. Seguimos, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Seguimos con eso? Sí. Vale. El científico. Entonces, no quiero ofender a nadie, que luego me rellenáis el formulario ese que ha puesto Javi al principio y... Entonces, en 2019 esto era más un sueño que una realidad. El decir, oye, voy a tener un modelo de inteligencia artificial que le dé unas condiciones iniciales y me dé el tiempo de los próximos 3 días, una semana. Eso era impensable y bueno, aquí varios intentos que se habían hecho con LSTMs, redes convolucionales tradicionales y demás. Bueno, pues se veía que igual al principio de la escala temporal, en las primeras 24 horas, podían hacer algo similar, pero luego obtenían resultados peores que la climatología o que la persistencia. Entonces, pues eso, en 2019 se decía, esto no va a pasar en 100 años. Sin embargo, bueno, en 2025 parece que ya es una realidad. La inteligencia artificial pues, ha sido entrenada para hacer predicciones meteorológicas y bueno, he cogido aquí unos recortes de periódico y sobre todo esta tabla es la de interés, donde... a verlo. Donde, bueno, aquí arriba se enseñan el IFS, que es el modelo numérico del Centro Europeo, ERA5 Forecast, esto es utilizar ERA5 como un forecast, es decir, la observación como forecast a modo retrospectivo, y luego el modelo del Centro Europeo en la media del ensemble. Y bueno, todo esto son modelos de inteligencia artificial basados en, bueno, cada uno en su estructura. Por ejemplo, GraphCast es el modelo que está utilizando Google y el Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas
hoy en día, con sus versiones y sus detalles que han cambiado, pero bueno, utilizan el mismo modelo, que es básicamente una red neuronal por grafos. Y luego, pues el resto de modelos sí que hay por ahí algún transformer, alguna red convolucional pasando al dominio de Fourier. Bueno, digamos que ya hay mucho donde hablar y tampoco quiero meterme aquí en detalle de qué es cada modelo y demás. O sea, dar solamente una perspectiva de que, bueno, lo que se pensaba hace 5 o 6 años que no iba a suceder nunca, pues ha acabado sucediendo. Y estos modelos, bueno, ha acabado sucediendo tanto que el Centro Europeo hoy en día, cuando da la predicción de también da la predicción bueno, este se llama IFS. Han generado un modelo que se llama AIFS, que bueno, no se rascaron la cabeza mucho tiempo. Entonces, que sería la versión de inteligencia artificial del modelo IFS. Y bueno, tienen todas las predicciones en abierto, tienen los pesos del modelo en abierto para que lo puedas ejecutar tú en tu propio ordenador o en tu propio clúster si tienes una infraestructura más grande. Entonces, por esa parte... ¿Esto es error? O sea, ¿qué es lo que los números? O sea, cada número que representa. La diferencia en porcentaje. O sea, digamos, Si está en rojo es peor, si está en azul es mejor. el error se compara contra Contra el IFS. las ecuaciones, contra el propio modelo. Sí, o sea, este será el valor medio. Esto no será ningún porcentaje, vamos. Y luego el error que comete cada modelo frente al modelo numérico. Y bueno, de toda esta lista que habéis visto aquí, prácticamente todos pertenecen a empresas del ámbito privado o instituciones enormes. Pues DeepMind, Google, EasyWF, Huawei, Microsoft, Alibaba, IBM, se ha metido en este campo de lleno. Y bueno, por poneros un poco en contexto cómo funcionan, cogen las condiciones de contorno, cogen como condiciones de contorno el reanálisis que os comentaba antes, era 5. Casi todos entrenan con ERA5. No, bueno, habrá alguno que igual no entrena con ERA5 y entrena directamente con el modelo numérico, pero casi todos entrenan con ERA5. Cogen, cogen el resultado de ERA5 como condiciones de contorno, se las dan al modelo. El modelo, con esos valores, hace una predicción. Bueno, perdón, este le podéis desechar porque este no es el que se utiliza, este no es el que se utiliza realmente. Os estoy diciendo que lo que se hace normalmente es una predicción iterativa. Habría dos tipos de predicción: una predicción directa en la que coges el tiempo cero y predices a 5 días. Esto no funciona. Y lo que está funcionando es la predicción iterativa, es decir, coges el tiempo cero de la 5 y predices el tiempo 6 de la 5. Coges la predicción tuya del tiempo 6 y predices la del tiempo 12. Entonces vas acumulando un error, entrenas al modelo también para que sepa esa acumulación de error y llegas hasta el quinto día, hasta 14 días. Creo que hay algún modelo que está funcionando. Por lo menos 7 días sí que están funcionando y operativos. Es lo que se conoce como una predicción iterativa. Vas prediciendo la siguiente hora y acumulando el error. Y nada, hasta ahí la parte de un poco del contexto de inteligencia artificial en el mundo de la predicción numérica. No sé si queréis hacer algún comentario. Sí. Sí, root mean square error, sí. Sí, el porcentaje de la diferencia del root mean square error contra el... el ruido que pueda tener en las simulaciones. Entonces, la RMC valora, o sea, da mejores resultados para símbolos en general, porque estás Sí, captando a veces nos interesa mucho los extremos, sí. Sí, sí. Obviamente esta no es la mejor tabla si quieres fijarte en los extremos, pero se han hecho también estudios de, sobre todo el AIFS, que es el modelo del Centro Europeo, GraphCast, han hecho estudios basándose únicamente en extremos. O sea, cogiendo eventos extremos y haciendo el estudio sobre esos extremos.
Pues no lo hacen nada mal. Recuerdo, bueno, cogieron varios eventos de tema huracanes y demás y funcionaban bastante bien en ese ámbito. Es más, el modelo de GraphCast de Google hoy en día está funcionando en una versión operativa únicamente de tracking de tormentas. Es decir, hacen la predicción y luego con esa predicción hacen un traqueo de tormentas con otro modelo de inteligencia artificial. Pero que bueno, que si se está basando en esa predicción es porque están pillando bien los extremos, que si no, no harían un tracking de tormenta sobre esa predicción, lo harían directamente sobre la predicción del modelo numérico. Una cosa que siempre me pregunto, al final, o sea, tú tienes, por lo general, ¿no? Todas estas a nivel, muchas de estas son a nivel global, ¿no? De todo el mundo. Y entrenas esa red neuronal con la información de la salida del modelo numérico. Entonces, lo va a hacer tan... No. Se entrena únicamente con ERA5. Oh, pero que era 5, vale, o sea, digamos, En realidad, ERA5 y el IFS, si no estoy equivocado, tienen el mismo algoritmo de forecast. O sea que vale, digamos que tienes como los datos del modelo numérico corregidos, ¿no? Con observaciones por el planeta. O sea, sí que están como, no es la salida cruda del modelo numérico, no está como corregida con la simulación por lo que haya midiendo la realidad del momento, ¿no? Entonces, lo que se compara siempre es que esa red neuronal entrada con esos datos numéricos un poquito mejorados, si es capaz de reproducir eso mejor que en sí la prueba de salida del modelo numérico, ¿no? Es lo que siempre se compara cuando se dice que lo hace mejor, entiendo. no, porque no se utiliza el modelo numérico para el entrenamiento. Entonces Pero no estás comparando. ERA5 se ha generado con con modelo numérico. Sí. Entonces, ese ERA5 es como se ha generado con simulaciones numéricas y se ha asimilado datos, se ha corregido. Sí, entonces ¿no? en Zeus sí, eso es. Porque sí que hay esas ecuaciones, están ahí y se han como corregido las ecuaciones, ¿no? O algo. Sí, eso es. Entonces, cuando se dice esto, se dice que se compara eso en el reanálisis, no en sí en la como predicción cruda del modelo numérico, ¿no? Eso es. Lo que siempre se dice en estas tablas. Eso es. Lo que pasa es que en esta tabla sí que están comparando con el modelo numérico como tal, con el IFS. Pero están comparando el modelo que está entrenando que ha sido entrenado únicamente con datos de ERA5. Otra pregunta. O sea, que claro, tú era 5 y había vas haciendo asignación. O sea, que tú en el fondo, la red neuronal parte de una información que ya ha ido siendo corregida, mientras que el modelo numérico no. La comparación justa ahí sería hacer asimilación sobre el IFS, que no sé si se hace. O sea, Te diría que no se hace. Claro, pues yo creo que los modelos de predicción van con condición inicial y lo que salga para adelante. No, pero tú no estás haciendo asimilación en tu predicción. Es lo que he dicho de la predicción iterativa, que vas acumulando errores. Yo, con la condición de contorno de ERA5 en el tiempo 0, hago exactamente lo mismo que hace un modelo numérico. Predigo el tiempo 6. Y luego utilizo ese tiempo 6 para hacer una reejecución de mi modelo, que ha sido únicamente entrenado para hacer tiempo 0 a tiempo 6, y hago la ejecución en el tiempo 6 para obtener el tiempo 12. Se me ha acumulado el error del tiempo 6 y ahora tengo el tiempo 12. Hago el tiempo 18 y se me ha acumulado el error del tiempo 6 y del tiempo 12. Yo no hago asimilación en el entrenamiento del modelo. No, sí llevas asimilación. O sea, que la diferencia está en que IFS te da un salto ahí de 10 días, mientras que ERA5 nunca. ERA5 al final es un modelo numérico también de fondo, solo que lleva asimilación. Entonces, vas guiando la ecuación, por aquí y por allá. IFS no tiene eso. O sea, la red neuronal está entrenada contra un modelo numérico guiado, mientras que el otro modelo numérico no está guiado. O sea que parte de esto tiene que ver también con el hecho de que a los modelos numéricos no los estamos guiando. Hay una componente que tiene que ver con que obviamente las redes neuronales capturan mejor la matemática, porque son capaces de representar cosas que analíticamente no sabemos cómo representar, pero que la comparativa, el día que esto lo haga, y lo acabarán haciendo, solo con datos, entonces nos iremos para eso. Es lo que quiero decir. Que esto lo que sería impresionante es que solo utilizas la información de observaciones de ERA5 sin la estructura de las ecuaciones por detrás. Y que eso hay un paper ahora mismo que se llama, bueno, y están trabajando en ello en el Centro Europeo, se llama GraphDog, y básicamente lo que hace es coger únicamente los datos de satélite, observaciones, todo lo que cogería ERA5 de entrada, y hacer con eso directamente la asimilación y la predicción. Entonces, eso es en lo que están trabajando ahora mismo. Pero de todas formas, el punto que decías, el modelo como tal no está viendo el modelo como tal no está viendo la asimilación en ningún momento. O
sea, el modelo de inteligencia artificial no está viendo la asimilación porque yo hago la predicción de las siguientes 6 horas y yo, la de las 12, o sea, para hacer la de las 12 no estoy cogiendo el dato asimilado. No sé si me explico. Al hacer el tema de la predicción iterativa. Sí, sí, luego sí que lo comentamos con la MAU, pero porque lo que quiero decir es que en el dato con el que tú le entrenas, el salto que da de un tiempo al siguiente lleva a la corrección de la simulación. Claro. Quiero decir, o sea, que ahí realmente el modelo de la red neuronal parte de que el IFS usa las ecuaciones y que este es el salto, mientras que en ERA 5, como sabe a dónde tiene que llegar, o sea, tú en el IFS es un problema de valores iniciales y el otro es un problema de control. Entonces tú le estás diciendo a dónde tiene que llegar en ERA 5. Sí. Sí, lo entiendo, pero bueno, lo comentamos luego. Entonces, eso, ya había llegado hasta aquí. Que no sé cómo queréis hacer, porque, a ver, esto pues está muy bonito y tal, pero que me lo puedo saltar si queréis sin ningún problema, ¿eh? Entonces, como veáis. ¿Lo sigo? Vale. Nada, pues nos hemos centrado ahora en esta última parte, nos hemos centrado en metrología, en la parte de predicción numérica, y ahora vamos a dar un salto a un caso de uso que tenemos en Predictia, que bueno, nos han financiado un proyecto del Centro Europeo para hacer un emulador climático, que es algo que no se está haciendo, o está haciendo muy poca gente, también por la dificultad que tiene. Si ya es difícil predecir en la meteorología, que es los próximos 3-5 años, o sea, perdón, los próximos 3-5 días, pues eso, hacer un modelo climático a los próximos 100 años tiene su complejidad. Lo que estamos haciendo, básicamente, que es un emulador, es una herramienta capaz de generar un output lo más parecido posible a un modelo climático. Es decir, nosotros no estamos intentando mejorar un modelo climático, nosotros estamos intentando, a partir de la nada, hacer un modelo climático con inteligencia artificial. Bueno, por poneros un poco en contexto el proyecto, es un proyecto de Destination. Destination Earth es una iniciativa de la Comisión Europea que básicamente lo que está haciendo es generar unos gemelos digitales del planeta, tanto un Climate Digital Twin, que es un modelo climático a escala kilométrica de unos 5 kilómetros, y luego también tienen un modelo de extremos que se llama Extremes DT, que básicamente es predicción a muy corto plazo de unos, creo que son 3-5 días, también escala de 1 kilómetro. Y bueno, esto se consigue combinando modelos globales de última generación y superordenadores, que son los superordenadores que están disponibles en Europa y que se están utilizando en el contexto de Destination Earth. En Barcelona tenemos uno, que es el del Barcelona Supercomputing Center, y luego también nosotros tenemos acceso al de, por el contrato este con Destination Earth, al de Lumi. Y nada, os he puesto aquí un vídeo, no sé si tienes. No, creo que no tiene sonido, ¿eh? ¿No tiene? Bueno, ahora no lo recuerdo, la verdad. No. Nada, esto es por ver visualmente la diferencia, por poneros en contexto cuál es la diferencia entre un modelo climático pues como el que se suele utilizar, de unos 100 kilómetros, 50 kilómetros, bueno, sí, suelen ser de un grado, unos 100 kilómetros, y si haces un modelo más regional, pues se puede ir hasta los 11 kilómetros, 22 kilómetros, 44 kilómetros. Con respecto a lo que están haciendo en Destination Earth, que es un modelo climático a 5 kilómetros de resolución. Se ve el cambio, ¿no? Esto no es IA, ¿eh? O sea, esto es un modelo climático pues con muchísimos superordenadores, modelos climáticos que se utilizan a 100 kilómetros, pues con más capacidad de cómputo, moverlo a 5 kilómetros únicamente. Y nosotros lo que vamos a hacer en este proyecto es... bueno, se va a ratoncito, ¿eh? Me has pasado. Y nosotros lo que vamos a hacer en el proyecto es intentar emular eso. Es decir, con unas condiciones iniciales, intentar hacer un modelo que sea estable en el tiempo y que pueda emular algo como eso. Bueno, esto, por deciros algo, es una revolución científica pues sin precedentes, pero es extremadamente costoso. Una sola proyección climática de 60 años de tiempo puede llevar unas 70 millones de horas de CPU y 1,4 millones de horas de GPU.
Esto es pues 200 GPUs de 100, bueno, unas H100 de estas, 200 GPUs, pues durante meses funcionando. Y por eso ahora mismo solamente han dejado, creo que son 5 años disponibles, están ejecutando otros 5 años, los 5 próximos años, entonces esto va muy lento. Por eso también el tema de utilizar inteligencia artificial. El equipo es Predictia, el Barcelona Supercomputing Center y el CSIC. Y bueno, lo que vamos a utilizar es herramientas que nos ha dado el Centro Europeo para hacer el entrenamiento del modelo y la inferencia. Básicamente, los objetivos aquí en este proyecto son reproducir las propiedades físicas simuladas por el ClimateDT o por el modelo climático, mostrar estabilidad a largo plazo. Esto es lo más importante y lo más difícil, porque claro, nosotros estamos utilizando una estructura de modelo que sí, ha sido probada, que a 3-5 días funciona bien, pero esto lo tenemos que estar llevando al ámbito climático a 30, 40, 50, 100 años. Entonces, pues tenemos que demostrar que esta estructura de red es capaz de mostrar estabilidad en el largo plazo. Ya os voy haciendo un spoiler de que no es capaz en un primer intento, pero bueno, haciendo modificaciones a la red hemos conseguido una primera aproximación en la que, bueno, pues llegamos a conseguir esa estabilidad a largo plazo. Y luego también un último objetivo es producir proyecciones climáticas que estén en escenarios intermedios. Digamos que hay varios escenarios de emisión de efectos de gases invernaderos y demás, por escenarios socioeconómicos, bueno, se suelen llamar SSP245, SSP585, pues estamos intentando hacer interpolaciones entre esos escenarios. La red neuronal que utilizamos es la misma que la del Centro Europeo, que utilizan para predicción numérica, perdón, para predicción a corto plazo, y que es básicamente una red neuronal por grafos con un procesador en mitad, que es un transformer. Y bueno, pues enseñaros un poco los resultados. Aquí se ve la estabilidad a largo plazo y cómo reproduce una climatología espacial realista. El ground truth sería el ClimateDT. Aquí, como os digo, nuestra ground truth no será Five ni nada por el estilo. Nuestra ground truth es el modelo climático que tenemos disponible porque es lo que queremos emular. Y luego ahí tenemos pues 3 modelos diferentes que hemos hecho según el número de steps que consideramos para hacer la predicción. Digamos que aquí lo que hacemos es, pues eso, predecir las siguientes 8 horas, con esas 8 horas predecir las siguientes 8 o en número de días, hasta llegar a los 30, 40, 50 o 60 años que queremos proyectar. Y bueno, tenemos también ahí lo que decimos es que mantiene una estabilidad a largo plazo y que reproduce, bueno, lo que os decía, que reproduce la climatología espacial. Este sería el modelo que queremos obtener y esta sería la parte en la que el modelo en el que hemos obtenido mejores resultados. Y luego también reproduce la variabilidad natural del clima y las teleconexiones. Bueno, estamos haciendo estudios sobre el índice del Niño y demás para comprobar estas cosillas. Y nada, esto es una cosa que he metido, pero que esto sí que la había dejado como ciego en la diapositiva, pero estaba ahí, o sea que lo pongo ahí al final. Ahí está. Y nada, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que queráis comentar. Sí. Es caro. O sea, a veces, por ejemplo, de las 200 GPUs que tenéis disponibles. Bueno, nosotros. Eso es un todo de escala. ¿Hasta qué punto es comparable la infraestructura que estáis utilizando, que estáis utilizando para hacer este tipo de análisis en comparación con los monstruos, por ejemplo, para entrenar los LLMs? Digo, por poner en perspectiva con respecto a lo que hay, ¿qué es lo que tenéis disponible para esto? Bueno, yo ese dato me lo he inventado, ¿eh? De 200 GPUs me lo he inventado totalmente. O sea, era por hacer un cálculo así sobre la marcha de las 1,4 millones de horas, ¿eh? Pero bueno, nosotros en Predictia más o menos lo que hacemos es trabajar con las GPUs que nos dejan desde pues, el BSC o desde el UMI para estos proyectos. Y bueno, ya te digo que no suelen ser más de 4 GPUs NVIDIA H100, creo que son, no sé si son 64 o 96 gigas cada una. Entonces, con eso tiramos. Ya te digo que no es nada en comparación con un LLM, que eso puede ser algo desorbitado.
Eh, y eso sería. O sea, por lo que se está moviendo la gente principalmente del mundo de meteorología y clima a este ámbito vale, voy a utilizar la inteligencia artificial, es porque un modelo numérico que antes te podía tardar, pues igual tenías que lanzar a las 12 de la noche para tenerlo a las 6 de la mañana. Una vez tienes entrenado el modelo, pues vamos a poner una comparativa del IFS con el AIFS. Lo que el IFS tarda 6 horas en generar el output de las predicciones, el AIFS puede tardar 25 segundos. Entonces, por eso se está pasando a este contexto de inteligencia artificial. Puede que haya un mayor error o menor error. De momento están dejando los dos disponibles y yo creo que va a ser así durante un largo periodo de tiempo, porque, bueno, pues puede haber casos en los que o simplemente no se atrevan, digan, a ver si el modelo va a alucinar, porque estos modelos también son capaces de alucinar en algún momento. A ver si el modelo va a alucinar y hemos capado la predicción meteorológica fundamental, que era lo que nosotros hacíamos siempre, por esto, y luego resulta que no es tan efectivo. De momento tiene pinta de que sí es efectivo. Y ya os digo que es un orden dos órdenes de magnitud o tres el tiempo que tardan en hacer el cómputo de una predicción. Pero en términos de número de GPUs y demás, pues no sabría decirte lo que están utilizando para el entrenamiento. Yo creo que, pues, por lo que me ha estado comentando algún compañero del Jeff y demás, para el entrenamiento de la IFS pueden estar utilizando pues como 10 GPUs, una cosa así, varios días. La escala que No es escala, no es la escala. De todas formas, tenemos allí a José Abad, que es parte del proyecto este. Así que si tiene algún comentario. Solo una preguntita. Cuando hacen el modelo, o sea, el análisis climático, están involucrando muchos tipos de observaciones y un dato que tiene mucho valor que está asociado en especial a las observaciones de satélite es la incertidumbre. Que de hecho los propios filtros de asimilación tienes que darles la incertidumbre que tienen en el dato para saber si va a asimilar o no bien esta observación, ¿cierto? ¿Cómo se propaga esa observación hasta la red neuronal? ¿Eso se está cuantificando de alguna manera? Claro, ahora mismo, para el tema bueno, hablamos de la IFS, predicción numérica, o sea, predicción a corto plazo, perdón. Se está utilizando la 5 únicamente, que ya tiene, entiendo yo que en su proceso de asimilación de datos ya tiene en cuenta todas esas cosas. No sé cómo lo tiene en cuenta, pero ya tiene en cuenta todas esas cosas. Luego, el modelo nuevo que os estoy comentando, que bueno, creo que hay un paper y que están ahora mismo trabajando en ello, que es el de GraphDOP. No tengo ni idea, ni he mirado cómo están trabajando con esos valores de incertidumbre de satélite y demás. Pues están trabajando únicamente con observaciones. No, no lo he llegado eso no lo he llegado a mirar. Yo tengo un par de preguntas. Una es, ¿cómo de fácil es, porque imagino que muchos aquí, bueno, muchos no sé, pero que todos tengamos, por el tema de datos de ZAR, imagínate que tenemos, yo qué sé, 10.000 archivos NC, que todos ellos en conjunto haciendo la set, imagínate, yo qué sé, el de la parte de océano de la 5, tenemos 10.000 ficheros, diferentes variables, ¿cómo de difícil crees que es así en horas de una persona trabajando en pasar todo eso a un ZAR y que funcione? Pues yo estaba haciendo alguna prueba con una librería que ha estado trabajando el Centro Europeo que se llama Anemoid Datasets, que es básicamente la librería que utilizan ellos para, vale, tengo los datos de la 5, voy a crear a partir de esos datos de la 5 un ZAR. Estoy trabajando con ello y la verdad es que tiene un ficherito de configuración que es muy sencillito de utilizar, donde tú pasas las rutas de los ficheros o un template de cómo es la ruta de ese fichero. Básicamente, las variables que tienes disponibles, a qué variable o qué template corresponde cada variable. Lo defines ahí todo un poco en un fichero de configuración, le das al play con esa herramienta y funciona bastante bien. Funciona bastante bien. No he hecho una prueba con un dataset enorme, pero funciona bastante bien. Es que en el mundo olas, no solo la 5, como que no está tan avanzada la cosa, entonces por lo general suele pasar eso.
te bajas no sé cuántos mil ficheros y el juntarlos pues es otro estudio. Claro, y bueno, si es que, o sea, os podría hablar de mil problemas que trae esto porque, o sea, no sé cuántas veces nos hemos encontrado nosotros con que tenemos el mismo dato dos veces, de que igual me lo he descargado yo y igual se lo ha descargado el otro compañero. Tenemos el mismo NC. Entonces, en Predictia estamos intentando movernos a una estructura de datos en la nube donde tengamos documentado con un catálogo, como el que os comentaba, en Intake, de qué es cada cosa, dónde está cada cosa y tenerlo todo bien informado, porque es que si no, al final es una mala praxis, por así decirlo, porque estás pues eso, duplicando información, no siendo capaz de distribuirla de la manera más eficiente posible. Entonces es un problema. O sea, yo creo que si estás trabajando con ese tipo de ficheros, que bueno, nosotros hemos estado trabajando con ese tipo de ficheros hasta hace 2 días. Entonces, si estás trabajando con ese tipo de ficheros, y seguimos trabajando con ellos, no es que nos hayamos olvidado de ello, pues tienes que ser muy ordenado y saber en qué está trabajando cada uno para no llenar el sistema y la infraestructura de la empresa o de la institución de morraña, vamos. Y tengo otra pregunta. Como físico, tú que eres físico, entiendo que todo esto, la parte, ¿no?, de la IA, pues a nivel global tiene mucho sentido y está claro que con muchos datos y pues, un montón de datos en todo el mundo, etcétera. Un buen análisis ha llevado mucho tiempo generar análisis, enviar los datos, etcétera. Saber que es a nivel global, como que todo tiene mucho sentido. A nivel local, en el que no tiene por qué ser, vale, es como el viento, igual son más fáciles a nivel como regional. A nivel local, ¿tú crees lo primero que dentro, o sea, que vayamos a tener datos medidos, no en plan con boyas o con servicios meteorológicos o lo que fuese, a nivel global a corto plazo, para que a nivel local la IA de verdad pueda reemplazar la utilidad de un modelo numérico que resuelve un proceso físico que en ocasiones conocemos y nos da información de muy alta resolución a nivel local, como físico o no? Como físico. Buah, no me acuerdo ya de casi nada de la carrera de física, pero está muy bien el apunte de como físico. Eh, A ver, o sea, yo creo que ya se están haciendo cosas, ya se están haciendo, bueno, ¿cómo se llaman? Los límites de area modeling. Se está haciendo con tema de inteligencia artificial, es decir, lo mismo que se está haciendo con el IFS, pero en un área limitada. Hay un grupo de investigación allí bueno, creo que es en Noruega, o hay varios grupos de investigación allí potentes trabajando en ello y que están consiguiendo resultados. Ya hay un reanálisis en el centro europeo a nivel regional, a nivel de Europa, que está a 5 kilómetros. Ese sí que es un análisis físico, por así decirlo, es con un modelo numérico convencional. Y yo creo que también en ese ámbito se va a ir moviendo la cosa de utilizar la inteligencia artificial para obtener esos resultados. Bueno, ya se está moviendo. Estamos. Vamos a poner unas cervezas, ¿no? Que me he quedado con la boca seca. Nada, está así un poco el evento. La idea es que, bueno, yo mandaré un formulario, hay un poco de spam. Ya, pero sí, sí, sí. Bueno, yo os mandaré ahí un formulario, un poco pues, de opiniones, gente que queráis, pues, dar una charla o lo que fuese. Y la idea es eso, pues, de cara a junio, la idea es hacer un evento con 2 charlas, que obviamente no tiene por qué ser de nada relacionado con lo que ha hablado Antonio, y que es la idea, de hecho, o sea, obviamente no hacer una comunidad de payata que sea de clima, porque para eso se llamaría climadata o lo que fuese. Entonces, obviamente, pues todos los que tengáis áreas completamente diferentes, conocéis a gente, lo que fuese, pues la idea es muy poco a poco de tiempo ir haciendo charlas, que se cree comunidad, que la gente comparta códigos, que no todos hagamos lo mismo, pero encima ahora con ChatGPT hagamos una librería de Python que nadie use y que todo el mundo haga lo mismo y así pues, lo que está pasando ya, que hay 20.000 cosas que hacer lo mismo y cada uno queremos tener nuestro mejor, etcétera. Pues bueno, ojalá que a nivel cantable, que sea la gente pues, se comunique, haga lo mismo y yo qué sé, pues a ver qué pasa. Entonces, bueno, eso, hay unas cervezas, así que el que quiera quedarse, pues que se quede y no, pues que se quede. Esto para parar la grabación y tal. Le diste a grabar, ¿no? Sí, le voy a grabar, Sí, sí. sí, está grabando, está grabando.
Ha grabado, ¿no? Sí, está grabando. 1 hora 42.